84, Carilla B, sexto renglón de abajo hacia arriba, en las últimas 7 palabras. Itmar. Dice la Gemara, Itmar. Nosotros estudiamos lo siguiente y esto sigue a continuación de lo que estudiamos en la clase anterior. Ever. She'en alav kazait basar b'makom ze, v'yesh alav kazait basar b'makom acher. Nosotros tenemos un miembro, un hueso, como estábamos hablando, que hay una prohibición de la Torá de romper o partir cualquier hueso de la ofrenda de Pesaj. Entonces nosotros podemos analizar una situación que fue vista en la clase anterior. Tenemos, por ejemplo, un hueso alargado que está parte con carne, parte sin carne, y en su otro extremo nuevamente vuelve a tener carne. Ahora bien, es todo obviamente un solo hueso. En este extremo, siguiendo el ejemplo, nosotros tenemos una cantidad de carne menor al volumen de una aceituna. En el otro extremo tenemos, sí, volumen suficiente al de una aceituna. En el medio tenemos el hueso completamente libre y pelado. La pregunta que surgió en el Bet HaMidrash es si nosotros tenemos sobre este hueso prohibición de partirlo en la zona que no tiene un volumen suficiente de carne. Es decir, en la parte que está libre completamente de carne, está el hueso desnudo, no hay duda, estamos todos de acuerdo que está permitido partir ese hueso. Como estudiamos en la clase anterior, tiene que ser, el pastor dijo, tiene que ser que haya parte comestible en la zona del hueso que estamos rompiendo. Aquí, si nosotros lo partimos en el medio, no hay en esa parte ninguna carne para ser consumida, entonces no hay ahí prohibición de partir el hueso. Pero la pregunta es, en aquel extremo que no tiene el shiur suficiente, no tiene la carne suficiente, no hay volumen suficiente, va a haber prohibición, ya que al fin y al cabo nosotros tenemos todo el hueso conectado y al haber en el otro extremo una cantidad suficiente a kazait, entonces es un hueso que tiene carne suficiente, tiene volumen de una aceituna de carne. Y si yo digo que es todo un solo hueso, va a regir la prohibición, incluso si yo voy a cortar en la parte completamente desnuda también, porque lo considero a todo un solo hueso. Entonces, esta es la pregunta que hubo. No tiene el volumen de una aceituna en este extremo, y pero sí tiene volumen de una aceituna en el otro extremo. De acuerdo a Rabbi Yohanan hay prohibición de partir este hueso, porque como dijimos, nosotros lo vemos a todo el hueso como uno solo, y hay volumen suficiente de carne en este hueso, y va a estar prohibido. Por su parte, el Shimon ben Lakish discrepó con la opinión de Rabbi Yohanan y dijo, no hay prohibición de partir el hueso, obviamente, en aquella parte del hueso que no tiene volumen de una aceituna. Ahora bien, Rabbi Yohanan y Resh Lakish aparentemente hablaron solamente por sebará, por lógica y criterio propio de cómo comprender esta situación. Sin embargo, Itiber Rabbi Yohanan de Rabbi Shimon ben Lakish cuestionó Rabbi Yohanan a las palabras de Rabbi Shimon ben Lakish. Ve'etzem lo tishberu bo. Está escrito en la Baraitá, en aquella fuente externa que nos dice, la Torá aclaró, etzem lo tishberu bo, un hueso no pueden romper de él. Ehad etzem sheesh alav kazait basar, ve'ehad etzem she'en alav kazait basar. Y aclara la Baraitá, esta advertencia que nos dice la Torá se refiere que no se puede romper ningún hueso, tanto aquel hueso que posee sobre él el volumen de una aceituna de carne, tanto el hueso que no posee esa cantidad de carne. Indistintamente, está prohibido de partir cualquier hueso de la ofrenda de Pesaj. Ahora bien, pasemos al análisis de lo que está escrito en esta Baraitá. ¿A qué se refirió? May en Arab Kazait Basar. ¿A qué hizo referencia cuando dijo no se puede partir un hueso que no tiene el volumen de una aceituna de carne? Y le en Arab Kazait Basar Kelal. Si se está refiriendo que no tiene carne en absoluto, el hueso está completamente desnudo y pelado de extremo a extremo, sin ningún resto de carne.
¿Por qué va a haber prohibición de partir y romper ese hueso? Ya aclaramos anteriormente, al comienzo de la clase, que toda la prohibición rige siempre y cuando que haya lo que comer. Si este hueso está completamente desnudo, evidentemente no hay lugar a la prohibición de partir ningún hueso. El alab, sino indefectiblemente, hajika amar. Así tenemos que decir que se refiere a la braitá. Sino la explicación tendríamos que decir que es la siguiente. Tanto aquel hueso que tiene el volumen de una aceituna de carne en la parte del hueso que nosotros estamos partiendo, siguiendo el ejemplo, en el extremo derecho que estábamos hablando, que tiene el volumen de carne, va a estar prohibido partir el hueso en esa zona porque tiene el volumen de una aceituna de carne. Y tanto, si nosotros partimos en un hueso que no tiene en ese extremo un kazait, si nosotros vamos al otro extremo, donde no hay un kazait de carne, si igualmente va a estar prohibido partir ese hueso, ya que tenemos, de todas maneras, en total, en todo este hueso, sí tenemos una parte con carne suficiente, con volumen suficiente, y entonces todo el hueso lo vemos como una sola pieza, obviamente, y también la carne, y va a estar prohibido partir ese hueso. A eso se refirió la beraitá. Otra manera de explicarla aparentemente no hay. Y si es así, entonces es una pregunta para las palabras de Resh Lakish, que dijo que no hay prohibición. Amarle, le dijo Resh Lakish, a modo de respuesta, no señor, no es esa la interpretación. Haji Kamar, así lo que está diciendo. Yo voy a darle la explicación de esta beraitá. אחד העצם שיש עליו כזית בשר מבחוץ, ואחד העצם שאין עליו כזית בשר מבחוץ, ויש עליו כזית בשר מבפנים, במקום שבירה. Nosotros tenemos para analizar el hueso de dos maneras. Tenemos para analizar el hueso que posee carne en su lado externo, que está envuelto por carne, y tenemos también para analizar el hueso que tiene dentro de él la carne. Y el pasuk se está refiriendo justamente a esta situación. No se puede romper un hueso tanto si tiene en su lado externo el volumen de una aceituna de carne, tanto si no tiene en su lado externo el volumen de una aceituna de carne, pero si lo tiene internamente dentro de él. Si tenemos, por ejemplo, el fémur, como siempre hablamos, que es un hueso que tiene mucha cantidad de médula ósea comestible, y hay entonces dentro del hueso un kazait de volumen de una aceituna, va a estar prohibido. Es decir, que de acuerdo a aquella interpretación de la braitá se refiere, no necesito necesariamente, valga la redundancia, que la carne sea visible para que esté prohibido, incluso si del lado externo no tenemos absolutamente nada de carne, pero en su interior hay un kazait, hay un volumen de una aceituna, entonces no se puede partir este hueso. Pero, si no tiene en su lado externo, ni tampoco en su lado interno, el volumen de una aceituna, va a estar permitido. Y esto es lo que dijo Resh Lakish, que no hay prohibición, ya que en la situación que le estaba hablando, no había en la zona que nosotros estamos partiendo del hueso, no había un kazait de carne. Vea Tania, y tenemos una prueba al respecto, que estudiamos ya en otra fuente externa, que dijo, está escrito en el pasuk, no podemos romper un hueso. En esta fuente externa dice lo siguiente, tanto si es un hueso que tiene médula ósea, tanto un hueso que no tenga médula ósea, está igualmente prohibido de romperlo. Ahora bien, si nosotros tomamos que la Torá prohibió entonces partir cualquier tipo de hueso, con contenido y sin contenido, entonces, ¿cómo yo voy a interpretar la orden que nos dijo la Torá? Que deben consumir su carne en esta noche. Si no tengo aparentemente forma de llegar a la carne interna
que está contenida dentro de los huesos, porque está prohibido partirlos, a la fuerza va a pasar Sheaga Behaisem. Esto me fuerza a interpretar que la orden que me dijo la Torah, coman la carne de la ofrenda, es únicamente la carne que está envolviendo a los huesos y no la carne interna. Esa es una manera de interpretar el pasuk. Es decir, de acuerdo a esta primera postura, la Torah prohíbe partir cualquier tipo de hueso con comida interna, sin comida interna, igualmente está prohibido partir cualquier hueso. Y entonces la orden de consumir la carne es consumir la carne solamente externa, no la interna. O en Oela, o quizás no, la orden de consumir la carne incluye y se refiere absolutamente a todo, también la carne que está dentro de los huesos. Ya, si tengo la orden de partir los huesos para consumir su interior, ¿cuándo es que la Torah me dijo a qué se refirió? No pueden partir los huesos. Voy a tener que explicar en aquellos huesos que no tienen médula y no hay contenido para consumir de ellos. Pero si se trata de hueso que tiene contenido, lo partimos y comemos sin ningún problema. Y no tendría tampoco que ser visto como una transgresión. Y que no te sorprenda que yo esté habilitando a partir un hueso cuando la Torah dijo no rompan ningún hueso. En última instancia, aplicaríamos la fórmula que nos dice para cumplir un precepto activo, podemos nosotros transgredir una prohibición. Cuando no hay otra posibilidad para cumplir con el precepto más que transgredir la prohibición, se permite cumplir con el precepto y dejar de lado la prohibición. Y aquí también, si la orden de la Torah es consumir también la carne contenida dentro de los huesos, voy a poder partir el hueso para quitar su carne. Entonces, ¿cuál de las dos interpretaciones o lecturas que le estamos dando a la Torah es la correcta? Que cuando el pasuk en la perashá de Alotejá, refiriéndose al Pesach Sheni, a el segundo momento del Pesach, el 14 de Iyar, y nos aclara ahí nuevamente, no rompan ningún hueso. Que no era necesario, el pasuk no debería habernos aclarado que no se puede partir el hueso. Ya el pasuk nos advirtió previamente que la ofrenda del segundo Pesach, del 14 de Iyar, lleva y se rige por las mismas leyes que el Pesach original, que como todas las leyes que rigen el Pesach deben hacer el Pesach Sheni. Y si ya fuimos advertidos que no se puede partir los huesos del Pesach Rishon, evidentemente no se puede partir el Pesach Sheni. Entonces, ¿para qué la Torah volvió a aclararnos? No partan en ningún hueso. Sino, el pasuk nos enseñamos, todo hueso está prohibido de partir. Tanto el hueso que tenga contenido, como el hueso que no tenga contenido. Es decir, tú tenías una posibilidad de interpretar que se puedan partir los huesos para extraer su contenido y consumirlo. Repitió el pasuk, no se puede romper el hueso. Ni siquiera ese tampoco. Entonces, vemos claramente que Jajamim aprendieron de las palabras del pasuk que la prohibición de no partir huesos en ofrenda de Pesach incluye absolutamente todos los huesos. Y así es como entonces Resh Lakish interpreta también nuestra Baraitá original. Esta primera fuente externa que trajimos la va a interpretar de la misma manera. Tanto si tiene un kazay, tiene volumen de carne, no se puede partir el hueso, tanto si no tiene un volumen de carne en su lado externo, pero si lo tiene en su lado interno, también va a estar prohibido, por más que hay lo que consumir y extraer de este hueso, la Torah nos dice, prohibido partir y romper ese hueso. Por lo tanto, podemos todavía mantener en pie las palabras de Resh Lakish y decir que de no tener el volumen de una aceituna de carne, ni en su lado externo ni en su lado interno, no va a haber prohibición de romper este hueso.
Betive. Preguntaron nuevamente contra Resh Lakish. Ever Shiasam Mixato, Hotech al Makom Shmagia la Etzem. La Mishnah, que vamos a ver en la clase que viene, Bidineder, nos dice, si parte de un miembro de la ofrenda de Pesach salió fuera de Jerusalén, un hueso largo, todo con carne, parte de él salió fuera de Jerusalén. Entonces, esa parte que salió fuera de Jerusalén, Nifsal Beyotze, quedó desacreditada e inhabilitada para su consumo por haber salido fuera de las murallas de Jerusalén, que es el espacio que la Torá no se limitó para su consumo. ¿Qué debemos hacer? Tenemos mitad prohibida y mitad permitida. Aquella mitad que no salió, tenemos obligación de la Torá de consumirla. ¿Cómo hacemos nosotros para separar y no mezclar la prohibida con la permitida? Dice la Mishnah, Vekolef, él corta de la carne hasta llegar al hueso. Al hueso no lo parte y no lo corta, porque está prohibido. Vekolef, la perek. Ahora, él va a continuar cortando la carne a la par del hueso, acompañando al hueso. Tenemos el hueso largo envuelto con carne. Cortamos de la carne hasta llegar al hueso y luego giramos en 90 grados y comenzamos a pelar el hueso de la carne que está por arriba de él. Pelamos toda la carne permitida, aquella carne que está apta para el consumo, en la que nosotros debemos pelar del hueso. Hasta que llega a la unión con otro hueso, y ahí sí corta. Entre un hueso y otro, él puede separar. La prohibición es partir un mismo hueso. Separar entre un hueso y otro no hay ningún problema. Entonces ahora a él le quedó medio hueso completamente desnudo y la otra mitad con carne que está prohibida a consumir porque había salido fuera de Jerusalén. Toma él la carne que quedó sola, sin hueso, y esa la consume en Jerusalén. Eso es lo que dice la Mishnah que debe hacer la persona en esa situación. Ahora, nuevamente, como decimos, analicemos. Veía Malta Eber Shen Alav Kazait Basar Bemakom Ze. Veyesh Alav Kazait Basar Bemakom Aher. Ahora, si es como dijo Resh Lakish, que un miembro que tiene en un extremo Kazait de carne, tiene suficiente volumen de carne en un extremo, y en el otro extremo no tiene suficiente volumen de carne. En Bomishum Shevirat Ha'etzem no hay prohibición de partirlo donde no esté la carne con volumen de Kazait. Así dijo Resh Lakish, se puede partir y no hay prohibición. La malí de Kolefa se maquilla la pedreclejotej. ¿Cuál es la necesidad? De lo que dijo la Mishnah, que él pele toda la carne permitida hasta llegar a la unión con el otro hueso y recién ahí pueda cortarlo. ¿Para qué lo molestamos tanto? Ni que lo fe purata, que él pele un poquitito, él llega hasta el hueso, 90 grados, un poco hacia la carne permitida, y nuevamente otra vez corta de arriba, toma la carne permitida, dejando un pedacito nada más del hueso desnudo y al descubierto. Venid, veré, y partimos el hueso ahí. No estamos partiendo en donde hay carne. Y de acuerdo a Resh Lakish, incluso que tengamos en el otro extremo carne suficiente, no hay prohibición, si yo estoy partiéndolo, en las partes donde no tiene carne. Entonces, esto es un interrogante muy fuerte contra las palabras de Resh Lakish. Abayé explicó para respaldar y mantener en pie las palabras de Resh Lakish. Mishum Paka. Realmente estaría permitido hacerse eso. Y no habría ninguna prohibición, como dijo Resh Lakish. Se lo podría hacer, al menos en la teoría. Jajamim nos prohibieron obrar de esa manera, porque tenían miedo que cuando la persona golpee el hueso para partirlo, pueda partir también una parte del hueso en la que tiene carne debajo de él. Cuando nosotros golpeamos el hueso es muy rígido, eso puede provocar, el golpe fuerte, una ruptura también del hueso en la parte
que tiene carne. Y ahí sí estaríamos en una infracción. Por lo tanto, Jajamim no quisieron que nosotros nos arriesguemos a estar en falta y nos dijeron, asegúrate de hacer las cosas bien, pela por completo la parte de la carne permitida y no toques en absoluto el hueso. Rabiná Amar, Mekolit, por su parte, Rabiná contestó de manera más sencilla. Estamos hablando en un hueso que tiene médula ósea. Entonces, si bien no hay ningún problema y podríamos pelar un poquitito y partirlo, eso estaría en perfectas condiciones si no tiene carne dentro del hueso. Pero habiendo carne dentro del hueso, ya estudiamos, tanto si tiene carne por fuera, tanto si tiene carne por dentro, no se lo puede partir. Y como tiene carne por dentro, por más que por fuera está desnudo, no vamos a poder pelarlo. Por eso exigió la Mishnah que debemos pelarlo hasta el final para obtener la carne permitida y está prohibido partir el hueso. Pero si estaríamos hablando de un hueso que no tiene contenido interno, perfectamente Rabiná dice, obra como tú estás diciendo, quita solo un pedazo y pártelo en la zona del hueso que está desnuda. Entonces, nuevamente, Resh Lakish sigue en pie con su postura y no tenemos una prueba determinante ni como Resh Lakish ni como Rabbi Yohanan. Nanatam. Estudiamos en la Mishnah al final del tratado, todavía nosotros no la vimos, pero al final de aquí del tratado nuestro la Mishnah dice, Apigul de anotar metameim etayadaim. Carne de pigul, carne que sobró, o mejor dicho, carne que tenemos en nuestro poder de una ofrenda que se hizo pigul. Es la ofrenda que ya estudiamos en varias oportunidades, cuando se degolló o se recepcionó su sangre o se transportó o se salpicó su sangre, hubo intención, el hombre dijo, tener intenciones incorrectas de quemar o consumir esta ofrenda al día incorrecto, día de mañana o dentro de 2 días, dependiendo la ofrenda a la que se esté refiriendo. Entonces, la Torah nos enseña que esa ofrenda queda completamente invalidada y quien vaya a consumir de la carne de esa ofrenda, si se hizo todo con condiciones como corresponde, con esta falla, le correspondería lo alenu, Dios o permita, karet, muerte prematura. Vinieron los jajamim e impusieron que además de la prohibición de consumirla, quien toque de su carne impurifica sus manos. Lo mismo, vean notar, carne que sobró de la ofrenda. La ofrenda se hizo en perfectas condiciones. Se empezó a consumir también como corresponde porque estaba todo en regla. No comieron toda la carne y sobró carne hasta el amanecer. El que toque esa carne se impurifica las manos. Esto es lo que figura en la Mishnah al final de aquí de nuestro Masejet. Apigul, de anotarme también me tallará. Impurifican las manos. Rabunah Rav Hizda, estos dos grandes jajamim, agregaron sus palabras a la palabra de la Mishnah y dijeron, uno dijo esto es por aquellos Kohanim que sospechamos de sus conductas. Hadamar de Penea Tzedek, otro dijo por aquellos Kohanim que son holgazanes y perezosos. Por eso decretaron la impureza. Y explica la Gemara, Mor matne apigul o mor matne anotar. Uno hizo su comentario sobre el pigul, sobre aquella carne que, como dijimos, en su proceso fue hecho indebidamente la intención en el degollado, recepción, etc. El otro hizo la observación de sus palabras a la prohibición de notar, a la carne que sobró, lo que estuvo en regla, pero solamente que no sobró y no pudieron consumir todo. Quien hizo el comentario sobre el pigul, ¿por qué los jajamim decretaron impureza a la carne esta? Dijo, Mishum Hasadek una, por aquellos kohanim que son sospechosos. La Mishnah, en el Tratado de Gittin, nos enseña con respecto al daño que puede estar generándole el Cohen a sus dueños. Imaginemos nosotros la situación, una persona consagró un corderito como ofrenda de Olá, como ofrenda íntegra para Boreolam. Lo trae al Bet HaMikdash. El Cohen lo recibe, le pregunta a qué se debe el cordán, le explica que es una ofrenda
íntegra que él prometió que iba a traer. Perfecto, muy bien. El Cohen ya había tenido problemas previamente con este hombre y nunca lo pudo solucionar. Decide el Cohen, ahora le voy a dar una lección y él va a aprender que conmigo no se juega. Cuando va a hacer la shejitá de esta ofrenda, dice, con la intención de quemar mañana esta ofrenda y degollar al animal. Este pensamiento que él aclaró y dijo, expresó con sus palabras, transforma a la ofrenda esta en pigul. Nosotros vamos a terminar de hacer el proceso. No fue válido como ofrenda. El dueño va a tener que traer una nueva ofrenda. Ahí la Mishnah analiza si esto se llama daño, no se llama daño, es de la Torah el daño, no es un daño de la Torah, ya que el animal no tiene ningún problema físico, el animal está en perfectas condiciones y el proceso físico que se le hizo al animal es el correcto. Se lo degolló correctamente, se transportó la sangre correctamente, fue una problemática espiritual, no haber cumplido con las intenciones acordes que dijo la Torah. Entonces, un Cohen que intencionalmente hace esto para dañar y perjudicar a su compañero, forzándolo a que tenga que tener una nueva ofrenda, los Jajamim determinaron es culpable y él se va a tener que hacer responsable de la nueva ofrenda. Pero aquí nos dice la Mishnah, esta es la explicación que está dando, nosotros sospechamos de algún Cohen que pueda tener ese tipo de reacción y que quiera perjudicar al que está trayendo la nueva ofrenda. Por lo tanto, vinieron los Jajamim y me dijeron, esa que es pigul, impurifica las manos del Cohen. Impureza de Betamigdash, ya dijimos que es algo extremadamente grave. Y eran muy cuidadosos. Y de hecho él ahora tendría que ir, lavar sus manos para poder seguir tocando los cuchillos del Betamigdash, etc. Generaría todo un desorden. Por ese motivo, Jajamim intencionalmente decretaron que impurifique las manos, para que ningún Cohen se atreva y tenga la intención de hacer pigul la ofrenda de su compañero. Por lo tanto, quien observó sobre las palabras de la Mishnah, el motivo es por aquellos Kohanim que son sospechosos de comportarse indebidamente, está haciendo referencia al motivo por qué impurificar el pigul. Umandemad me anotar, y quien dijo su aclaración sobre el notar, sobre la carne que sobró y no llegaron a consumir a tiempo, Mishum Atzle Kehunah, nos dijo, el motivo es por aquellos Kohanim que son perezosos y cómodos. Entonces tuvieron miedo que ellos no se van a esforzar en consumir todo. Hay tiempo, no lo tomen a la ligera y al final termine sobrando la carne. Dijeron que impurifique también esa carne las manos de quienes la tocaron, para nuevamente evitar que los Kohanim se dejen estar y sean ágiles en el consumo de la carne. Por lo tanto, no hay discusión entre Rav Huna y Rav Chisda. Cada uno dio explicación a una faceta distinta de la Mishnah. Uno explicó por qué el pigul impurifica, y otro por qué el notar impurifica. Ahora bien, sí hay un punto en el que ellos discutieron. Mor matne kazait o mor matne kabetza. ¿Qué cantidad de carne, de notar o de pigul, indistintamente, cualquiera de las dos, ambos coinciden que las dos impurifican? El punto es, ¿en qué cantidad fue hecho el decreto de los Jajamim? Uno dijo, recién cuando hay el volumen de una aceituna va a impurificar. El otro dijo, no es suficiente el volumen de una aceituna. Necesitamos que haya volumen de un huevo para que impurifique. Menos de esa cantidad no va a impurificar. Mande matne kazait que isuró. ¿Quién dijo que la medida, el volumen, es el de una aceituna? Es porque él entiende. En la misma medida que la Torah prohibió el consumo del notar, del excedente, o prohibió el consumo del pigul, que es en el volumen de un kazait, ese mismo volumen que la Torah prohibió y, de hecho, castigó por ese volumen, ese mismo volumen es el que Jajamim decretaron que también impurifique. En cambio, quien dijo que recién con el volumen de un huevo van a impurificar y no con menos de eso, es porque él sostiene
¿Cómo funciona la impureza en cualquier alimento? Alimentos que están impuros de la Torá y pueden impurificar a otros, de acuerdo a la Torá, es únicamente alimentos que tengan el volumen de un huevo. Y si bien aquí no es en ese aspecto y en ese sentido, de todas maneras, al tratarse de carne comestible, los Jajamim mantuvieron el mismo volumen y medida que dijo la Torá con respecto a los alimentos, que es el volumen de un huevo. Y vaya sobre esto no tenemos dudas, y todo esto fue una aclaración y explicación de lo que está escrito en la Mishnah al final de nuestro Masejet. ¿Por qué la Gemara trae esto? Porque tenemos la siguiente duda. Y vaya preguntaron en el Bet HaMidrash, yo sé, ¿Gazur Rabbanan Tumá o no? Carne de la ofrenda que salió fuera de su espacio. Si es un hatat o una sam, una ofrenda de expiación o de culpa, el espacio de consumo es dentro del patio del Bet HaMikdash. Salió de este. O los Kadashim Kalim, ofrenda de Pesach, ofrenda Shelamim, de armonía, etc. Su lugar de consumo es todo Jerusalén. Si salió la carne fuera de Jerusalén, obviamente está prohibido, obviamente esta carne ya no se puede consumir, quedó invalidada. La pregunta es, ¿también decretaron los Jajamim que impurifique esa carne o no? Mi amrena, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? No tarde Gazrutum A de Ateli Zulebe con respecto al excedente de carne que sobró, tendrían que haber consumido todo y sobró. Jajamim decretaron que impurifique porque pueden ser que los Kohanim, como dijimos, se dejaron estar, fueron perezosos, cómodos, no se molestaron y no se apresuraron en comerla. Entonces es algo factible y posible que se dé, que no se hayan molestado y apurado en consumirla, y por eso decretaron Abal Liotze. Pero aquí, que se trata de sacarla fuera del lugar original. Apuque Viadaim, nada más que Viadaim. Decir y sospechar que intencionalmente van a venir y retirarla y sacarla, van a hacer una acción activamente de sacarla del lugar original. Sobre esto no vamos a sospechar. Entonces, lo que sube Rabbanan Tumá no tienen por qué decretar impureza. La impureza que decretaron, como dijimos, viene a poner una valla y un cuidado para que no se dejen estar. Aquí no hay lo que dejarse estar, porque si uno se deja estar, no lo saca y lo lleva hacia afuera. Eso es obrar y actuar. Entonces no tendríamos por qué sospechar y no hay necesidad de decretar que impurifique. O quizás a los Jajamim no marcaron diferencia y dijeron que cualquier cosa que arruina el Korban, Pikul, Notar y Tamé, que normalmente a lo largo de Shas, como dijimos, van siempre de la mano y complementan uno al otro enseñándose las alajot, las leyes de uno hacia el otro, entonces no marcaron diferencia y dijeron que también esta impurifique. Tashema, y ahí viene la Gemara y toma nuestras enseñanzas de nuestro tema para tratar de dilucidar esta duda. Dijimos, si parte del hueso de la ofrenda de Pesach había salido fuera de Jerusalén, ¿qué debíamos hacer? Dijimos, cortamos de la carne hasta llegar al hueso, pelamos toda la carne permitida, la retiramos para nuestro consumo y dejamos el hueso pelado con su extremo de carne del otro lado prohibida a un lado. Como llegamos hasta la unión de un hueso con el otro, ahí dijimos, separamos un hueso del otro. Ahora bien, veía Marta Gazrube Rabbanan Tum'a, y si tú vas a decir que cuando sale la carne fuera de Jerusalén o sale la carne fuera de Nazará, también decretaron impureza sobre esa carne que salió fuera de sus límites, que ¿qué solución me dio la Mishnah? ¿De qué sirve que nosotros cortemos la carne hasta llegar al hueso y después la pelemos? Akamatmale está igualmente impurificándose, ya que tenemos la carne que salió fuera de Jerusalén, que estamos diciendo que decretaron que impurifique, y estaría impurificando la carne que quedó adentro. Entonces no tiene ningún sentido pelar la carne esa si no se la puede consumir.
sino vemos claramente que la carne que salió no impurifica. Se llamará, no señor. La impureza, el contagio de la impureza sería por el contacto interno que tiene la carne que está en el trozo. La carne que salió afuera y la carne que quedó adentro tienen comunicaciones internas, están en contacto interno. Lo que es contacto interno no impurifica. Necesitamos que sea un contacto externo, que sea visible el contacto entre el trozo permitido, la carne impura y la carne pura. Aquí no es visible, no hay contagio de impureza de acuerdo a la Torá. Un rabino de Amar, Hibureo Jalim, la Hiburu. ¿Y qué tienes para decir? De acuerdo a la opinión de Rabiná, que él dijo, toda la comida no la vemos nosotros como si fuese una sola unión, sino la vemos como miles de partículas separadas unas de las otras, que están una al lado de la otra, pero no las vemos, sino las consideramos como una sola carne y una sola unión. ¿Qué tienes para decir? De Amar Hibureo Jalim, la Hiburu. No es considerado como una unión. Es como si fueran trozos separados. ¿Qué tienes ahí para adjudicar y explicar? Ahí se llamaría que cada partícula de carne que salió está separada y no lo consideramos una unión interna no visible. Lo vemos de acuerdo a Rabiná. Nosotros lo vemos como si fuesen carne, una que está al lado de la otra, y están tocándose. Una carne al lado de la otra que se toca, eso es un contacto externo, no interno, y debería impurificarse. ¿Cómo Rabiná explicaría entonces nuestra Mishnah? No hay manera de poder salvar la carne que quedó dentro de Jerusalén, porque ya al haber salido parte de ella, automáticamente impurificó a la que está dentro, si realmente decretó la impureza a la carne que salió. Dice la Gemara. Entonces esto aparentemente demuestra que no decretaron impureza a la carne que salió. Contesta la Gemara y dice, no hay prueba desde aquí. Ela, le mande más del kazait del etbe kazait. ¿Quién estudió que para impurificar al caso con el volumen de un kazait va a explicar que nuestra Mishnah, que salió carne y debemos pelar, etcétera, se refiere que la carne que salió fuera de Jerusalén era menor al volumen de una aceituna? Entonces no tiene la capacidad de impurificar. Incluso si nosotros decimos que Jajamín decretaron impureza a la carne que salió, evidentemente tiene que tener la medida mínima, que es el volumen de una aceituna. Estamos hablando que no tenía el volumen de una aceituna. Por lo tanto, no puede impurificar. Pero sí, igualmente, está prohibida de consumir, ya que salió fuera de Jerusalén. Por eso debemos pelar, cortar y pelar para poder consumir la carne permitida y esta dejarla desechada porque está fuera de su lugar, de su límite. Pero no impurifica. Mande cabeza, derecha cabeza. ¿Y quién exigió que tenga el volumen de un huevo? No tenía el volumen de un huevo. Tenía más de una aceituna, pero no llegaba al volumen de un huevo y no va a impurificar. Entonces todavía seguimos ante el dilema. Si Jajamim decretaron impureza a la carne que salió fuera de sus límites o no. Tashema. Vamos a pasar Pesach de Japurá. Quien saca de la carne de la ofrenda de Pesach de un grupo a otro grupo. Vamos a estudiar en la próxima clase. Hay una prohibición de la Torá de no retirar carne de la ofrenda de Pesach de un grupo de comensales hacia otro grupo de comensales, de una casa a otra casa. Es prohibición de la Torá. Ahora bien, la verdad esta nos dice, a pesar de que quien haya retirado la carne de un lugar a otro está en una falta de la Torá, tahor. Sin embargo, ese trozo de carne está puro. Ahora, Mai, ¿a qué se refiere con la aclaración que está puro? Lav, tahor, beazur, ¿acaso no se refiere que está puro? No contagia impureza, pero está prohibido consumirlo, porque ya salió de su lugar original, donde tendría que haber sido consumido dentro de esta vivienda, dentro de este grupo. Y entonces, de Yotzer a Japurá,
que yo sé, José dame. Porque sacar un trozo de carne de uno de los grupos, de uno de los lugares donde se encuentra el grupo, es lo mismo que haberlo sacado fuera de Jerusalén. Es la misma restricción. La Torah nos puso lugar de consumo y dijo que no se lo saque de ese lugar. Aquí también la Torah dijo que debe ser consumido en sus grupos. Si lo retiramos de un grupo, se llama que lo estamos sacando de su lugar y no se lo puede consumir. Y a pesar que no se lo puede consumir porque salió de su lugar original, dice claramente que está puro. Entonces no decretaron impureza. Que yo estoy justo en dame un mafsid. Es como haberlo sacado de su límite y queda inhabilitado para su consumo. Y a pesar que queda inhabilitado porque salió de su lugar, no impurifica. Vemos entonces que Jamim no decretaron impureza aquel trozo de carne que salió fuera de su lugar. Dice Gemara, no señor, perdón, no acepto, no coincido con su interpretación. Tahor u mutar. Ahí se refiere que el trozo este que lo sacaron, estuvieron en una infracción, pasaron por una prohibición de la Torah retirarlo, pero se lo puede consumir y está puro. Y Yosef Mejapurá la Japurá, la que Yosef Josem Jesato dame. Vela Mafsid, el sacarlo de un grupo hasta otro grupo de comensales, es una prohibición de la Torah, pero no es considerado como sacarlo fuera de los límites originales que estipuló la Torah. Y por lo tanto, no queda inhabilitado en absoluto y puede ser consumido. Entonces, de aquí no hay absolutamente ninguna prueba. Yo puedo decir que Jajamim decretaron impureza aquel trozo que salió. Pues aquí no hay lo que decretar. El trozo este no es considerado que salió de su lugar original. De hecho, lo van a consumir. Por eso es puro. Pero de haberlo sacado fuera de Jerusalén, yo voy a decir que decretaron impureza también. No tienes pruebas al respecto. Katanesefa, ¿cómo? Si al final termina ahí diciéndonos, y quien consuma del trozo de carne que fue sacado de un grupo hacia el otro, quien lo consuma recibe latigazos porque está en una falta de la Torah. Hay prohibición de la Torah. Quiere decir que no se lo puede consumir. Y claramente es considerado que salió de su lugar. Y por eso la Torah prohibió sacarlo. Y quien lo sacó pasó por una prohibición. Y quien lo consume pasa por una prohibición. Porque es como sacarlo fuera de Jerusalén, que está prohibido consumirlo. Se arruinó. Entonces, vemos perfectamente que se arruinó. Es lo mismo que sacarlo fuera de Jerusalén. E igualmente dijeron que no impurifica. Todavía dice la Gemara, hay posibilidades de evadir esta prueba. Para quien dice que la impureza recién fue decretado con el volumen de un huevo, pero menos que un huevo, menos que el volumen de un huevo, no hay impureza en ningún caso, porque ese es el volumen original de la Torah en los alimentos, un huevo. Entonces, de Itbekazai, aquí va a explicar que el trozo este de carne que sacaron de uno de los grupos llegaba al volumen de una aceituna y por eso pasó por la prohibición de la Torah y por eso le daríamos latigazos porque consumió el volumen de un kazai, el volumen de una aceituna, pero de todas maneras no va a impurificar porque no tiene volumen suficiente para impurificar. Necesitamos capezar, necesitamos el volumen de un huevo. Entonces podemos todavía seguir diciendo que impurifica y decretar una impureza al miembro que salió fuera de Jerusalén. De todas maneras, en este caso aquí no figura porque no estaban dadas las medidas. Pero quien entendió y dijo que Jajamim decretaron que impurifica incluso con el volumen de una aceituna, ahí no tenemos aparentemente ninguna escapatoria e interpretación que podamos darle a lo que está escrito aquí. Porque si ya dijo, quien lo consuma pasa por una transgresión de la Torah y le daríamos latigazos, evidentemente tiene que haber consumido mínimamente el volumen de una aceituna. Menos de eso no se llama comer, como lo dijimos ya en muchas oportunidades. Mínimamente es el volumen de una aceituna. Quiere decir que se habla de ese volumen. Y de acuerdo a esta opinión, el volumen de una aceituna sí purifica. Y sin embargo está escrito aquí que no impurifica. Dijo, está ahora. El trozo ese que sacaron de un grupo a otro grupo
dijo, a pesar de que se pasó por una prohibición, es puro. Entonces, claramente, no decretaron impureza sobre el trozo de Pesaj que salió fuera de su lugar. Ella, medio de Pesaj no me vayarán, sino claramente, haber retirado de la carne del Pesaj fuera de Jerusalén, no tenemos ninguna pregunta y ninguna duda que no impurifica. De lo no decretaron impureza. Claramente acá está diciendo que está puro.